Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, Nuevo Testamento, estudiamos Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 19 y estamos reflexionando desde el versículo 11, los exorcistas judíos que tenemos hasta el versículo 20. Hoy queremos subrayar específicamente el versículo 18. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Recordemos que estos exorcistas judíos son presentados aquí. Antes hay una introducción diciéndonos que Pablo, con la fuerza, la gracia, la propia conversión, el Espíritu del Señor, que trabajaba en la vida de Pablo, hacía que él hiciese estos milagros, es decir, Pablo presentado como un taumaturgo. El taumaturgo quiere decir aquel que hace milagros. Bueno, pero el milagro que viene y nos hace entender muy bien, Hechos de los Apóstoles, no como una cosa de una fuerza personal. Los milagros son grandes misterios, ¿verdad?, en donde Dios actúa a través del hombre. Incluso San Juan utiliza la palabra signos para no luego utilizar la palabra milagros. El signo que el hombre realiza y donde a través de ese signo, a través de ese gesto, a través de ese compromiso, Dios actúa. Y se realiza entonces la transformación que necesitamos. Pero siempre tiene sus, digámosle así, sus rigurosidades. Pero más que eso es un proceso en donde nosotros tenemos mucho que ver, el hombre tiene mucho que ver. Miremos un poco San Juan capítulo 2 del 1 al 11. Allí, por ejemplo, están las famosas bodas de Caná. Cuando no tienen vino, Jesús no hace una cosa mágica, en Baracatuti trate la trampati, pasate la trampati para que la gente, etcétera, tenga nuevo vino. No. Ya no ya puede cuestión mágica, como muchas veces, lastimosamente, por una falta de educación y por una influencia de sectas y todas estas cosas, se habla mucho del milagro. Venga, llévese un milagro. Hoy, esta noche hay un milagro para usted. Entonces la gente piensa que es un milagro. Yo me voy ahí y traigo un milagro. Después otros saben cómo venden su milagro. Esa es simonía, hecho de los apóstoles justamente. ¿Cuánto diste? De acuerdo a la cantidad que vos da aquí. Aquí está el sombrerito, dale. ¿Cuánto usted está dando? Usted no es generoso. Si usted pone más milagro, Dios, más. O sea, estoy comprando el milagro, ¿verdad? Bueno, y así. Escuchamos de todo, vemos de todo. Son cosas impresionantes, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar, como antes decía mi tío,
ñatarantado, ve ahí, la itaranta, taranta. No invaixa guayna, la itaranta moveba la mujer, ¿verdad? Bueno, pero esa es nuestra realidad, esa es nuestra limitación, lastimosamente, pero nosotros tenemos que ir entrando, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner ese granito de arena y que tú, ñaños en dumía, ñas en duja, y igual, la upean da ahí, la tapea, da ahí, la hombre usaña de veñan de Yara actúa de otra manera. Fíjense que ahí en Hechos de los Apóstoles, San Juan capítulo 1 al 11, yo les estaba diciendo, la boda de Caná, Jesús cuando no tienen vino les dice, bueno, ustedes ahora llenen estas tinajas de agua, llenen hasta el borde. Jesús ya hemos venido, she na ya vamos, primer requisito de parte del Señor. Ustedes tienen que comenzar a trabajar, ponerse las pilas, llenen estas tinajas de agua hasta el borde. Y después dice, cuando llenaron hasta el borde, Jesús tampoco de nuevo vuelve a hacer como le dije hace rato, en Baracatuti, trati la trampati, pasate la trampati, sin que la gente se te cuenta lo que pasati. No, de ir y vea más, sino que directamente, más ya, bueno, con Ana, vemos en Bama, vio. Pellabo Paitema, vio, en Gema, vio, hasta el borde, listo, o mi mañana de ya, Roya Poma, Oreri Aima, Romba a Poma, listo será, lo felicita. Bueno, con Ana, dere ya pues a huella, pero te dormí, en mi hija, a vender y muy iba, pues. Dere manejeba, pues, te dormí, la de jarro, iret, la de lo que sea, te jo, ella misma, evaluar el yujuto, y al sacar, dice eso que nosotros mismos hemos, con el sudor de la frente, con el trabajo hemos llenado, dice que cada tinaja, 100 litros cada uno, ¿verdad? Cada una de estas tinajas. Y entonces, ¿qué es lo que sacan? El agua que se convierte en vino. Es decir, el esfuerzo nuestro produce el milagro del cambio. Si yo quiero cambiar, si soy un borracho, para cambiar, no es que Dios, te va a cambiar así. Ella pone de esfuerzo, tinaja, y que todo el es el milagro del cambio de tu borrachera. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que este tiempo pascual aumente en nosotros los dones de la gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo y que la misericordia eterna del Señor que hemos celebrado el domingo pasado nos haga crecer más en la virtud de la fortaleza
y en las obras de bien. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La catequesis semanal estuvo marcada por algún que otro golpe de viento. Sul serio, Y porque Francisco no termina de recuperarse, habla con decisión a pesar de sus dificultades para respirar. Quizás sea un ejemplo de fortaleza, la virtud sobre la que predicó en ese mismo día. un cristiano senza coraggio, che non piega al bene la propria forza, che non dà fastidio a nessuno, è un cristiano inutile. Pensiamo a questo, En todo caso, el pontífice de 87 años sigue adelante con su agenda de encuentros públicos, privados, oficiales y sobre todo muy variados. En ese mismo día, además de presidir la catequesis pública, recibió al Nobel de la Economía de 2021, al chamán y portavoz de los indígenas Yanomami de Brasil y al cardenal José Luis Lacunza, aunque el pensamiento del Papa últimamente está fijado en una sola idea, la paz. Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina e alla Palestina e Israele. Che il Signore ci dia la pace. La guerra è dappertutto. Non dimentichiamo il Myanmar, ma chiediamo al Signore la pace. A pesar del tiempo irregular, el ambiente en la catequesis era bastante festivo. Entre los peregrinos había gente venida con trajes tradicionales y un grupo de militares italianos. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz, quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar
Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor este domingo, 14 de abril, 19 horas. Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos relacionando este libro hermoso de Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos los exorcistas judíos, estos exorcistas que están, dice, miren lo que hacen, algunos ambulantes hicieron la prueba de pronunciar. Ñatante adan, ya sabemos se mola bañante. Ya esa milanden ñande negociona. Antes había, ¿verdad?, todo ese que nosotros le llamamos el lavado, ¿verdad?, de dinero y todas esas cosas a través de la religión. Y eso pues es lo más triste. Eso es lo más triste. Es de tomar el nombre de Dios en vano. Y hasta ahora, queridos hermanos, ahí se acuerdan que hace poco se ha encontrado, se ha denunciado. Pero claro, como todo esto luego se hace a nivel de gente que está allí con el poder que tiene que servir al pueblo, ahí va a ver hoy puro, para su provecho, y la de macaneano, entre comillas, de macaneano, porque vos le decís, eso no está bien, eso no se hace. O sea, le estás gritando y le estás diciendo que eso no es así o no debe ser así. Entonces, de Yucacá, esté donde esté aquí o esté en Colombia o esté donde te mandan, entonces desaparecer. Entonces, queridos amigos, esta cuestión es muy seria, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que ñande va cristiano y nada. Primero tenemos que ubicarnos ahí. Si somos verdaderamente cristianos, entonces vamos a tener que comenzar a pensar, a reflexionar con los valores y los principios del cristianismo. No somos una religión simplemente que podemos comparar con un fetichismo, ¿verdad? Entonces, no sé, cosas que que cae de aquí, de allá, etcétera, o que tiene un efecto mágico. No. La religión cristiana es un camino, es un proceso, es una historia en nuestra propia vida, donde con tumbos, con caídas y volver a levantarnos, vamos construyendo nuestra comunidad y nuestra sociedad. Así se va haciendo el reino de Dios. El reino de Dios es como una empresa, por decir, una empresa que comienza con el esfuerzo tesonero del que está comenzando. No digo una empresa de gente que ha robado y ¡pum!, al día siguiente aparece, pero una fábrica, no sé qué cosa, nunca vista en el mundo, ¿verdad? Pero con dinero sucio, dinero lavado o lo que sea, ¿verdad? Pero anda ahí. Normalmente la historia de la salvación, y fíjate nomás, comienza con algo pequeñito y va creciendo el reino de Dios. El reino de Dios Jesús compara muy lindo, ¿verdad? Cuando dice como esa semillita, tal vez la más pequeñita, una vez que cae, que muere allí en la tierra, comienza a abrirse. Nosotros no sabemos cómo, dice, pero sin embargo Dios, el que le hace crecer, y va creciendo y se va levantando, y después llega a ser un arbusto, y ahí vienen incluso los pájaros a anidarse. Jesús tiene parábolas maravillosas para darnos a entender que ñande la yeicoseno de cristiano auténtico, ñande yeikiana en este juego, ñande yeikiana en estos valores y principios. Pero la yeikiana significa que nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que esforzarnos. El problema es que todo lo que es dulcecito, todo lo que es fácil, entonces nos atrae y queremos caer
y caemos tantas veces justamente en esta corrupción, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, queridos amigos, miren lo que subrayamos nosotros en este versículo. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Venían a confesar abiertamente sus prácticas. Quiere decir que en la medida en que la fuerza de Dios actúa en el hombre, eso hace que nosotros, es como decir, venían a confesar sus pecados, a confesar sus prácticas, que ellos estaban haciendo también exorcismo, invocando o conjurando el nombre de ese Jesús, Aipondaye pe Jesús, pe arérame. Pero no hay, y al no haber un estar junto, aferrado a la figura de Jesús, entonces quiere decir que ñeñembareina, ese Jesús, ese tal Jesús, vamos a conjurar en el nombre de ese personaje, pero no nos metemos, no estamos imbuidos, no estamos llenos, ¿verdad? No nos jugamos por Jesucristo en síntesis. Para que existan estos milagros, porque eso es lo que nos da a entender la primera partecita, versículo 11, por intermedio de Pablo, por intermedio, era también otro de los elementos que nosotros hemos subrayado bastante. Hemos dicho que es Dios el que actúa por intermedio de. Para que Dios pueda actuar por intermedio de, entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar en una sintonía muy clara con este Dios que nos utiliza a nosotros como instrumento, como un canal de la multiforme gracia de Dios. Hoy purú, ñande purú, nosotros somos los canales. Fíjense que los grandes santos, y nos llaman la atención, no puedo ni contar algunos hechos, ¿verdad? Pero cuando uno está dedicado verdaderamente al bien, a las obras de Dios, los santos, entre comillas, hacían, digo yo, porque son ellos, pero lo que en realidad son aquí es intermediarios, intercesores. Entonces producían los milagros. ¿Por qué? Y porque estaban en manos de Dios. Esto decían, conjuramos por ese tal. Porque quiero un beneficio, más bien un beneficio propio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En una ajetreada mañana de miércoles, el Papa Francisco se reunió con Davi Copenaua, chamán y representante del pueblo indígena Yanomami de Brasil. Copenaua pidió que el Papa se una a los esfuerzos del presidente brasileño para defender a los 28.000 Yanomami que viven en la región. El líder chamán dijo que el Papa expresó su voluntad por reunirse con el presidente. La atención a los pueblos indígenas y la protección del Amazonas son dos temas que están muy cerca del corazón de Francisco. Así lo demostró con el Sínodo para la Amazonia. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica,
pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. Después de este encuentro, el Papa recibió a Joseph Stiglitz, cuya teoría sobre mercados con información asimétrica le llevó a obtener el Premio Nobel de Economía en 2001. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me
It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Y hoy, de una manera especial, el versículo 18. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Las prácticas se refieren justamente a este exorcismo. Miren que en el versículo anterior, 17, todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de ese hecho, se enteraron de lo que había sucedido y se dieron cuenta que esta gente eran unos embaucadores, eran personas que se estaban aprovechando de, ¿entienden? Entonces, ¿entienden? Eso nomás con lo que está pasando, eso es lo que está haciendo. Y entonces, ante esta realidad, tanto, dice, judíos como paganos, se enteraron de ese hecho y entonces descubren, ven, estos son unos embusteros, estos nos están engañando, estos se hacen pasar por exorcistas, estos se hacen pasar por médicos, esto, aquello, porque están aprovechándose. Y hay mucha gente, ¿verdad, queridos amigos, que se autodenomina, que yo puedo curar, que yo puedo sanar, que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer aquello. Autodenomina. Se nombran a sí mismos. Desde ahora, entonces, yo sé que yo soy un taumaturgo. Yo desde ahora me doy cuenta que yo soy un curandero. Yo me doy cuenta que soy un brujo y entonces practico y hago esto y aquello. Se autodenomina. Y entonces, evidentemente que cuando te estaba diciendo en este capítulo 19, versículo 17,
que todos los habitantes de Éfeso, al final de cuentas, se dan cuenta y dicen, ¿quiénes son estos? Salen pitando porque el mismo espíritu malo, abalanzándose sobre estas personas que se creen exorcistas, que se creen no sé qué cosa, los dominó a todos, los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Desnudos quiere decir en nuestra limitación. Desnudo significa entonces darse cuenta da eira el añandé ya uaña proclamaña y llenos de heridas. ¿Por qué? Y las heridas quiere decir, queridos amigos, que cuando nosotros estamos en un camino del mal, ciertamente que queda en nosotros situaciones de dolor. Y yo, como sacerdote, 30 años de país van a cumplir. Muchas veces, al final, sobre todo, muchas personas, mira que he confesado a mucha gente, he escuchado a mucha gente. Y muchas de esas personas que se hacían pasar de sanadores, de brujos, tuve muchos casos de personas que al final, o mano un hueteo, imagina, o una sea oña tormenta, y justamente porque, y por esta situación, no podemos autodenominarnos, porque sepea, porque seamos. Y además, como les dije, muchas veces son con otros intereses, ¿verdad? Otros intereses. Hoy besala y bueno, vea que esto, aquello, pero normalmente, queridos amigos, estas son formas embaucadoras y embusteras. Aunque no lo queramos decir, pero es así como suena. Le voy a decir bien, ¿no? En muchas oportunidades incluso, ¿verdad? Participé con alguna de estas personas a visitar su casa. Esa es la mostrar su casa y cuando se iba a ver, no. Ajá, es amigo, y después en un momento rezamos, pero enseguida uno se da cuenta. Algunos ya comienza a ya pongo la show, ya pongo la show. Nada. La vida de Dios, ¿saben qué, queridos amigos? La vida de Dios te lleva a la normalidad. La vida de Dios te tiene que llevar a vivir justamente en la alegría, en la sencillez, en el amor, en la comprensión, en el diálogo, en la sonrisa, en la cara alegre, ¿entienden? Ese es el verdadero orador, ese es el verdadero sanador. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia.
trabajar para el enemigo. Eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Los datos lo confirman. La Iglesia en Asia y África sigue creciendo de manera exponencial. América se mantiene estable y Europa es el continente más afectado. Son tendencias que se han podido ver con fuerza en las últimas décadas y que se reflejan en las cifras de 2022, recién publicadas por la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia.
Los bautizados a nivel global aumentaron en 14 millones, lo hicieron en todos los continentes y África es el que tuvo un mayor registro, creciendo en un 3%, seguida de Asia y América. En Europa, por ejemplo, pasaron a ser de 265 a 273 millones. Pero a pesar del aumento de los católicos en el mundo, lo que sí disminuyeron fueron las vocaciones sacerdotales, incluso en Asia. Solo África mantiene la cifra, unos datos que preocupan desde hace más de una década, sobre todo en el continente europeo, que registra los peores datos con una bajada de un 8%. En América la disminución es menor, en torno a un 3%. Por otro lado, el número de mujeres religiosas también sigue bajando en los últimos años, de casi 609.000 en 2021 a poco más de 599.000 en 2022. Sin embargo, esto depende del área geográfica, porque aunque en Oceanía, América del Norte y Europa descienden en más de un 3%, el aumento es considerable, por ejemplo, en África, donde se encuentra el mayor número. En un año son 1.358 más que en el anterior. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor.
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Esto es lo que decíamos, ese confesar sus prácticas, es decir, se la haya poajina con angayesa lleva. Mira todo lo que había sucedido con estos, que eran unos embaucadores. Tuvieron que escapar, debieron escapar de esta casa desnudos y cubiertos de herida. Cuando yo les hablaba anteriormente en el bloque anterior de las heridas que producen la vida, con muchas personas que al final de sus vidas, ¿verdad?, se dan cuenta, ¿verdad?, y ahí incluso algunos que son peores. Hay gente que lo hace desde el aspecto religioso de Dios, que esto, que aquello, ¿verdad? El aspecto de Dios. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Está también esa cuestión de los brujos, que lo hacen desde un sentido negativo, queriendo hacer el mal a los otros. De eso también tuve varios casos. A Peomanón Hueteo van a visitar yo a Jógame. Y es como que habíamos hablado en una oportunidad, ¿verdad?, en las otras religiones, que te hablan del famoso karma, ¿verdad? O sea, eso que nosotros hacemos, queridos amigos, nos vuelve de nuevo. Pero a ver, tenemos que entender qué quiere decir que te vuelve de nuevo lo que vos hiciste. Es que nosotros somos una maravilla de creación, una maravilla de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vamos viviendo, todo lo que nosotros dentro de la psicología te enseñan todo esto, ¿verdad? Y la parapsicología también. Todo lo que nosotros estamos observando y viviendo, nuestro cerebro es una gran máquina, una gran computadora que capta todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos. ¿Entienden, queridos amigos? Y después, eso queda todo ahí, en el famoso, en el ello, ¿verdad? El yo, el tú, el super yo y el ello. El ello es aquello que nosotros no podemos dominar porque queda ahí, todos los datos en tu computadora. El famoso que te vuelven las cosas. Yo parece que ya he visto, ya he visto esto, yo parece que ya viví eso. No, no es que ya viviste, no es que viviste otra vida, sino que lo que pasa es que vos tenés tanta información que algunas veces del ello es como que se te escapan ciertas informaciones, se te vuelven consciente y que vos no sabes, ¿cómo es eso? Yo eso me parece que ya he visto, ya estuve, etc. Claro, ya viste, tal cual. Porque por segundo nosotros más de 70.000 imágenes por segundo. No solo imágenes con los ojos, con los oídos, con el tacto, con todo lo que significa lo sensorial, ¿verdad? Entonces vamos acumulando. Déjà vu, algo así, sí, ¿verdad? Déjà vu, ese es como que algunos dicen, yo esto ya viví. No, no es que ya viviste, sino que eso estaba acumulado en tu ello, y desde ahí de repente, ¡pah!, como que aflora a tu conciencia, al yo. Y entonces ahí uno piensa, ¿cómo? ¿Dónde yo he visto? ¿Dónde yo lo viví eso? Vos lo viviste en el sentido que en algún lugar vos acumulaste porque vos realmente lo viviste, vos lo viste.
y se acumuló allí. Después explotó de repente, donde vos no tenés posibilidad de manejar esa información en el ello. Eso, bueno, es un poco de psicología, y entonces aquí también te dice lo mismo, ¿verdad? Te dice lo mismo, porque cuando salen desnudos, corriendo, cubiertos de herida, ¿qué es lo que les aflora? Y les aflora lo que de cierta manera ellos vivieron y se les quedó acumulado ahí. Le voy a decir más de otra manera. No hace mucho, ¿verdad? Este era un sacerdote que ya estaba enfermito y muy anciano y ya comenzaba a delirar. Y entonces, ¿y saben de qué cosa se acordaba? De cuando era profesor, en el año 1935, 36, la guerra. Después se acordaba de sus padres, de sus abuelos. Y como que hablaban, o sea, él como que le hablaba. Después cuando era profesor, se nota que enseñaba a los niños chiquititos. Y entonces, no, ¿qué es? No, su tarea, haga esto, no, esto y tal cosa. Bueno, es el famoso ello, ¿verdad? Que le aflora. Cuando estos salen corriendo, justamente es porque se dan cuenta, los dominó y todos ellos salieron escapando, cubiertos de herida. Esas son las heridas que quedan guardadas en nuestra vida. Pero ojalá que verdaderamente después seamos conscientes y podamos también, como dice en el versículo 18, muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus pecados. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.